Vamos a continuar con el ejercicio de parámetro Z y el circuito con el cual hay que trabajar es el que tenemos aquí, en el cual ya se había conectado entre las terminales de entrada la fuente de corriente de valor y su índice 1. Las terminales de salida estaban abiertas y entonces hay que calcular el voltaje a la entrada y el voltaje a la salida. Como existen acoplamientos y tenemos impedancias, vamos a tener que emplear el método de mallas. Entonces asignamos nuestras corrientes de malla y las numeramos, sería nuestra malla 1, malla 2 y malla 3. Hay que determinar primero las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. Y entonces calculamos la impedancia propia de la malla 1, ubicamos nuestra malla 1 y hay que realizar la suma de los elementos pasivos que la forman. Para este caso solo tenemos a la impedancia 5, es por ello que la impedancia propia de la malla 1 es igual a la impedancia 5 y es igual a 5 ohms. La impedancia propia de la malla 2, ubicamos nuestra malla 2, identificamos cuántos elementos pasivos forman la malla 2. Hay que realizar la suma de esos elementos. Y tenemos que sumar a la impedancia 1 más la impedancia 3 más la impedancia 5 más la impedancia 6. Después hay que verificar si hay acoplamientos entre los elementos de la malla 2. Si lo hay, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y el acoplamiento que tenemos es el 1, 3. Hay que identificar qué signo se le va a asignar y eso lo obtenemos recorriendo la corriente de la malla por la impedancia 1 y la impedancia 3. Entonces la corriente de la malla cuando circula por la impedancia 1 lleva la misma dirección que su corriente asignada. Y la corriente de la malla 2 cuando pasa por la impedancia 3 lleva dirección contraria a la corriente asignada. Es por ello que sería más por menos, nos da menos la impedancia mutua 1, 3. Cerramos, como no hay más, cerramos paréntesis. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 9 más 7i ohms. La impedancia propia de la malla 3, ubicamos nuestra malla 3. Identificamos cuántos elementos pasivos forman la malla 3. Hay que realizar la suma de ellos. Y sería Z2 más Z3 más Z4 más Z7. Verificamos si hay acoplamientos, para nuestro caso hay uno y entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y hay que determinar el signo del acoplamiento o de la impedancia mutua. En este caso hay que recorrer la corriente de la malla 3 por la impedancia 3 y la impedancia 2. La corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 3 lleva la misma dirección que su corriente asignada. Y la corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 2 lleva dirección contraria a la corriente asignada. Es por ello que sería más por menos, nos da menos la impedancia mutua, 2, 3. Como no hay más acoplamientos, cerramos paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 16 más 3i y son ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, ubicamos nuestra malla 1, ubicamos nuestra malla 2, identificamos el elemento que quedó entre las mallas, que en este caso es la impedancia 5. No tiene acoplamientos, entonces únicamente vamos a tener ese elemento entre la mutua de las dos mallas, la 1 y la 2. Hacemos el recorrido de la corriente de la malla 1 y la malla 2 y la corriente de la malla 2 con respecto a la impedancia 5 y la corriente de la malla 1 cuando circula por la impedancia 5 va hacia abajo y la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 5 va hacia arriba. Como llevan direcciones contrarias, ese elemento lo vamos a considerar negativo. Y va a ser igual la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 a menos 5 ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3, identificamos si hay algún elemento acoplado desde la malla 1 a la 3, no lo tenemos. Si hay algún acoplamiento de un elemento conectado a la malla 1 con un elemento conectado a la malla 3, tampoco tenemos nada. Y es por ello que la impedancia mutua entre la malla 1 y 3 es igual a 0. Ahora hay que calcular la impedancia mutua entre la malla 2 y la 3. Identificamos nuestra malla 2, nuestra malla 3, ubicamos al elemento que quedó entre las mallas, que en este caso es uno solo, que es la impedancia 3. Entonces no vamos a tener el dos veces el acoplamiento, aunque la impedancia 3 tiene acoplamiento, solo está entre la malla 2 y 3, por eso no existe el dos veces. Recorremos a la impedancia 3 con la corriente de la malla 2 y de la malla 3, y la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 3 va hacia abajo, mientras que la corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 3 va hacia arriba. Direcciones contrarias, ese elemento lo vamos a considerar negativo, es decir, menos la impedancia 3. Ya ubicamos que no hay dos bobinas acopladas entre las mallas, por eso no tenemos el dos veces. Pero hay que identificar si tenemos acoplamientos en los cuales podamos decir que uno de los elementos acoplados está o puede circular la corriente de la malla 2 a través de él y otro de los elementos acoplados puede circular la corriente de la malla 3 a través de él. En este caso tenemos 3 y empezamos con la impedancia mutua 1, 2.
Y se puede ver que la corriente en la malla 2 puede recorrer la impedancia 1, mientras que la corriente en la malla 3 puede recorrer la impedancia 2. Entonces, verificamos el signo que va a tener ese acoplamiento. Y la corriente de la malla 2 al circular por la impedancia 1 lleva la misma dirección que su corriente asignada. Y la corriente de la malla 3 al circular por la impedancia 2 lleva dirección contraria a la corriente asignada de esa impedancia. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Vamos ahora con la impedancia mutua 1, 3 y se puede ver que la corriente de la malla 2 puede circular por la impedancia 1, mientras que la corriente de la malla 3 puede circular por la impedancia 3. Recorremos la corriente de la malla con respecto a las corrientes asignadas a cada una de las impedancias para verificar su signo. Corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 1 lleva la misma dirección que su corriente asignada, y la corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 3 lleva la misma dirección que su corriente asignada. Sería más por más, nos da más la impedancia mutua 1, 3. Por último tenemos la impedancia mutua 2, 3 y se puede ver que la corriente de la malla 2 va a circular a través de la impedancia 3, mientras que la corriente de la impedancia 3 va a circular a través de la impedancia 2. Para verificar el signo que le vamos a dejar, recorremos la corriente de la malla 2 con respecto a la impedancia 3, verificamos cómo es su dirección con respecto a la corriente asignada de la impedancia 3, van en direcciones contrarias, negativo. Ahora recorremos la corriente de la malla 3 con la impedancia 2, verificamos cómo es su dirección con respecto a la corriente asignada de la impedancia 2, también va en dirección contraria, negativo, menos por menos nos da más la impedancia mutua 2, 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 6 sí y son no. Entonces las ecuaciones de las mallas vamos a tener que escribirlas y hay que recordar algo que siempre va a suceder cuando tengamos una fuente de corriente o se ubique a una fuente de corriente en la estructura eléctrica que estamos resolviendo por el método de mallas. Siempre tenemos que obtener una ecuación más de las ecuaciones de malla. Es decir, en este caso tenemos una fuente de corriente, tenemos 3 mallas, entonces vamos a tener nuestras 3 ecuaciones de malla y aparte una ecuación que nos va a ayudar a resolver el sistema de ecuaciones por el hecho de existir una fuente de corriente conectada a mi estructura eléctrica. Entonces tenemos que las ecuaciones de malla es lo que vale la impedancia propia 1,1 por la corriente de la malla 1, que sería 5 por J1, más lo que vale la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, que para nuestro caso es menos 5 por la corriente de la malla 2, más lo que vale la impedancia mutua entre la malla 1 y 3, que para nuestro caso es 0 por la corriente de la malla 3. Ubicamos si existe alguna fuente en la malla 1, en este caso sí tenemos una fuente pero es de corriente, y recuerden que impedancia por corriente nos da voltaje, entonces la tendríamos que igualar a fuente de voltaje. Como no lo hay, entonces vamos a escribir que la ecuación de mi malla 1 la vamos a igualar al voltaje de la fuente de corriente que está conectada. ¿Por qué queda positiva del lado derecho de mi expresión? Porque la corriente de la malla lleva la misma dirección que la fuente de excitación. Esa sería nuestra ecuación 1. Después la ecuación de la malla 2 sería igual a lo que vale la impedancia mutua 2,1, que es igual a la 1,2, que para nuestro caso es menos 5 por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia propia de la malla 2, que es 9 más 7i por la corriente de la malla 2, más lo que vale la impedancia mutua 2,3, que para nuestro caso es menos 6i por la corriente de la malla 3. Hay que igualarla, recuerden, a fuentes de voltaje. Ubicamos nuestra malla 2, identificamos si hay alguna fuente conectada a la malla. Como no la hay, la igualamos a 0 y sería nuestra ecuación 2. Vamos con la ecuación de la malla 3 y tenemos que la impedancia mutua 3,1, que para nuestro caso es igual a la 1,3 y es 0 por la corriente de la malla 1. Más lo que valga la impedancia mutua 2,3, que para nuestro caso es menos 6i por la corriente de la malla 2. Más lo que valga la impedancia propia de la malla 3,3, que para nuestro caso es 16 más 3i por la corriente de la malla 3. Y habría que igualarla a cualquier fuente de voltaje o a un valor de voltaje. Que ubicamos nuestra malla 3 y podemos ver que no hay ninguna fuente conectada, por lo tanto le igualamos a 0 y sería nuestra ecuación 3. Ahora hay que ubicar a la fuente de corriente en donde quedó y se puede ver que solamente está en la malla 1, no está compartiendo con ninguna otra malla, y por eso podemos escribir que la corriente de la malla 1 es igual a la corriente de la fuente de corriente, que para nuestro caso es igual a su índice 1 y sería nuestra ecuación 4. Recuerden que el valor de la fuente de corriente no nos interesa porque lo vamos a eliminar al final. Si alguien quiere asignarle un valor, le puede asignar el valor que quiera, que puede ser desde 1, 0.5, 10, 20 por 10 a la 6, 200, 1 millón.
el valor que quieran y el resultado final va a ser el mismo que si le dejan y su índice 1 nada más. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver nuestro sistema de ecuaciones, recordando que lo que nos interesa es obtener las tres corrientes de malla, y ya tenemos a una que es la corriente de la malla 1, es sustituir la ecuación 4, que es en la cual decimos que la corriente de la malla 1 es igual al valor de la fuente, que es I su índice 1, en las ecuaciones 2 y 3, que es donde no tenemos ninguna variable adicional, para que nos quede un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que hacemos al sustituir la ecuación 4 en la ecuación 2, tenemos que J1 vale I1, sería menos 5 por I1. Al ser ya una constante, porque este también es un valor constante, pasamos nuestro término al extremo derecho de nuestra expresión. Y nos va a quedar la ecuación como 9 más 7I por la corriente de la malla 2, menos 6I por la corriente de la malla 3, y va a ser igual a 5 por el valor de I su índice 1. Después, en la malla 3, como la corriente de la malla 1 vale I1, pero la multiplicamos por 0, bueno, pues entonces al igualarla se va a quedar igual a 0. Y nos va a quedar menos 6i por la corriente de la malla 2 más 16 más 3i por la corriente de la malla 3 es igual a 0. Vamos a emplear el método de determinantes para determinar el valor de la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Hacemos operaciones y lo que nos queda es que la corriente de la malla 2 es igual a 0.33193 menos 0.19584i por la corriente de la I su índice 1, ¿sí? Porque no lo perdimos su valor. La corriente de la malla 3 va a ser igual a 0.09349 más 0.10694i por la corriente I su índice 1. Entonces ya podemos hacer el cálculo del voltaje de entrada que se había establecido anteriormente por el recorrido que se hizo de la terminal 1 a la terminal 01 a través del circuito, que era en la impedancia 5. Y como había dos corrientes circulando, era igual a 5 por J1 menos J2. Hacemos la resta del valor de la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2 y lo multiplicamos por 5 y nos va a quedar como 3.34035 más 0.9792i por la corriente I su índice 1 y ya son volts. Para el voltaje 2, que era el de salida, al recorrerlo, se puede ver que se circulaba únicamente por la impedancia 4 y la corriente que circulaba era la de la malla 3. Entonces el voltaje 2 era igual a 10 por la corriente de la malla 3. Como ya conocemos el valor de la malla 3, hacemos operaciones y nos queda 0.9349 más 1.0694i por la corriente I su índice 1 y ya son volts. Entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener ya el parámetro Z11 o impedancia de entrada y el parámetro Z21 o impedancia de transferencia directa. La ecuación, recuerden que era voltaje 1 sobre corriente 1. Ya calculamos nuestro voltaje 1, lo sustituimos, está multiplicando por I su índice 1. Como lo vamos a dividir por I su índice 1, estos dos términos se eliminan o se simplifican y por lo tanto, no importa el valor de la corriente 1, siempre nos va a quedar el mismo resultado. Y la impedancia de entrada va a ser igual a 3.34035 más 0.9792i y son ohms. Mientras que la impedancia de transferencia directa o el parámetro Z21, que era el voltaje 2 sobre la corriente 1, al sustituir el voltaje 2 está multiplicado por la corriente 1 y la estamos dividiendo, se va a simplificar o eliminar y el parámetro Z21 o la impedancia de transferencia directa va a ser igual a 0.9349 más 1.0694i y son ohms. Y con eso estaríamos calculando los dos primeros parámetros Z. Nos faltarían calcular los otros dos parámetros Z, que sería Z12 y Z22.